Tenemos en comunicación a Nicolás Welchinger, espero haberlo pronunciado bien. Él es doctor es doctor en sociología y está con nosotros. Gracias, Nicolás, desde Alemania, además. Gracias, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buen lunes para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen lunes para ustedes también. Gracias por recibirnos, sobre todo con el preámbulo que hicimos, no a la altura de la charla seria que vamos a tener, ¿sabes? Yo soy Prometemos... hincha de Boca, ¿puedo hablar? Ah, ¿sos hincha de Boca? Por eso te invitamos. No invitamos a otro equipo, a otro hincha. Es así la Yo no soy radiográfica. de Boca Bueno, pero vos y entraste, estoy acá. pero a vos no te invitamos, vos entraste a los Ah, golpes. bueno. Nicolás, bueno, vamos a lo importante o a lo que nos preocupa, no sé si a lo importante, pero por lo menos a lo que nos preocupa. Hubo elecciones en Chile, eh, es contundente Mm. eh, eh, el apoyo a las opciones de derecha, de ultraderecha. Latinoamérica, evidentemente, está llevando adelante un proceso que es parte de un proceso casi global que a veces cuesta un poco entenderlo, supongo que porque está pasando, y como todo lo que está pasando, siempre es difícil de entender, pero también el vínculo entre juventudes. En Chile, una porción muy importante de jóvenes votó por primera vez, voto obligatorio. Las juventudes, la comunicación, las formas nuevas de comunicación parecen ser un elemento importante para este proceso nuevo que estamos viviendo, o no tan nuevo, de un avance de la lógica conservadora, de ultraderechas, etcétera. Nicolás, ¿qué es lo que vos estás viendo en ese sentido respecto a la relación entre juventudes, tecnología, medios de comunicación y esta oleada neoconservadora o de derecha? Mm. Bueno, muchas cosas. No estamos viendo solo una, me parece que, y no solo yo, me parece que varios estamos viendo este tema, porque como vos decís, es un tema realmente acuciante. ¿Por qué? Porque si vos pensás cómo se viene transformando el lazo de las juventudes con la política en América Latina en los últimos años, eh, bueno, hay transformaciones y hay orientaciones que definitivamente están ya consolidándose. No podemos hablar solamente de cambios, sino también que hay que hablar de ciertas continuidades ya. Ujú. Eh, en relación con la cuestión de las juventudes y las tecnologías en particular, también otro tema que hay que decir es que no es solo una cuestión de la juventud de las tecnologías, ¿no? Me Ujú. parece que ahí hay una transformación que también atañe al modo general de relacionarse de la sociedad en toda su diversidad con la política y que en la política también ha generado muchas transformaciones. La emergencia de las redes sociales, la emergencia de las campañas que también hacen uso de todos los recursos que aparecen junto con las redes sociales y en particular con las juventudes. Pero me parece que para verlo como algo específico de las juventudes hay que enfocarlo muy bien, porque parece más un cambio de general, ¿no? Ujú. Y dentro de ese cambio general, lo que nosotros estamos viendo es que con las tecnologías se intensifican ciertos procesos que ya venían de antes. No es solamente que entre los jóvenes con las tecnologías haya una nueva orientación que los inclina más hacia la derecha. Me parece que lo que hay que hacer es enfocar bien la mirada para ver que hay otros recorridos posibles y si mirás los distintos países latinoamericanos eso se ve, pero que en la Argentina en particular, y creo que por eso nosotros tenemos esa asociación tan fuerte, cuando sucede la pandemia y a partir de la pandemia y se masifica en las redes la presencia del discurso libertario, Ujú. ese discurso se construye por una generación o más de una generación de jóvenes que lo activan de abajo hacia arriba, Ujú. lo activan con lo que podríamos llamar,
cierta práctica de militancia que no se podía en las calles y empezó a suceder en las redes, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay una singularidad en la generación y podríamos decir que hay una forma en la cual los jóvenes se socializaron políticamente en un tiempo en el cual está marcado por la pandemia, por muchos Ujú. motivos, Ujú. y las redes son parte de ese proceso de socialización política y no un aditivo o algo que viene por fuera. Ujú. Entonces, para esas generaciones, las maneras de relacionarse con la política no hay afuera de lo digital. Eh, no hay una experiencia política que no tenga lo digital, que no tenga las redes. Ujú. Y creo que ya eso se extendió, como decía antes, en la sociedad en general, de distintas maneras, porque no es lo mismo politizarte, socializarte en relación con la política partidaria en particular, teniendo ya desde el vamos a las redes y a estas disputas que tanto suceden en las redes, y la importancia otorgada a las redes que tiene para esta generación, que para una que lo adopta, lo tiene que aprender y tiene que poder no dividir entre lo online y lo offline, Sí. casi conceptualmente, porque después en la práctica todo el mundo lo hace. Nuestra experiencia es un continuo entre lo online, lo offline y lo digital. Pero pareciera que en particular, me parece, para ciertas dirigencias políticas todavía se divide entre Ujú. la calle, la básica, la organización territorial como lo real y lo otro como una segunda identidad, lo virtual, lo falso, cada vez menos. Pero si lo mirás en lo que fueron los últimos 10 años, está claro Ujú. que ahí hubo una forma muy distinta de abordarlo. Nicolás, hay, por lo menos acá en Argentina, no sé, allá en Alemania, vos estás en Berlín, en la ciudad de Berlín, No, yo estoy en Rostock, en en Rostock. Puerto, una ciudad puerto, Ujú. al norte y al este, y estoy circunstancialmente, vine por una estancia de investigación. Ujú. Em, Acá en Argentina, en los últimos días, se discutió mucho, se difundió mucho la noticia eh, de Mamdani ganando Estoy Nueva al tanto, York, ¿no? Bien, sí. perfecto. Y pareciera que lo que se destaca de, de las propuestas de Mamdani es justamente propuestas radicalizadas y muy concretas, como puede ser el transporte gratuito, el congelamiento del precio del alquiler, eh, las guarderías gratuitas, etcétera. Cosas que están íntimamente ligadas con los gastos del hogar, ni más ni menos. No hay Ujú. otra agenda más allá de las reivindicaciones de las minorías, además, ¿no? Eh, y, y a mí una de las cosas que me sorprendía es que, además de un muy buen laburo en redes sociales, también hizo una campaña de lo que antes se llamaba timbreo, y Ujú. de recorrer casa por casa y sumar voluntarios, terminó sumando 100.000 voluntarios. Eh, una figura que no era muy conocida en Nueva York y que por el uso de las redes, más lo que sucedía y la militancia en la calle, tuvo un impacto muy fuerte. Vos recién decías esto, ¿no? Que la división que todavía existe entre lo online y lo offline, la derecha, sin dudas, Nicolás, tiene un laburo enorme, muy pero muy fuerte, y estudia y se dedica a esto. ¿Vos Ujú. crees que en Latinoamérica, en Argentina, se puede trasladar experiencias como la de Mamdani, o en realidad lo que sucede en Argentina o en Latinoamérica eh, está mucho más encorsetado por la potencia cultural que tiene la ultraderecha? Ujú. Porque a mí me da la Bueno, sensación de que se importa victorias
y que quizás no es tan lineal que en realidad, propuestas radicalizadas, más un fuerte laburo en redes, sea tan sencillo como para construir una alternativa, ¿viste? Pero me interesa tu opinión sobre esto. Sí, por supuesto. A ver, un proceso político, y más un proceso político que se quiere constituir desde la oposición en una mayoría y ganar una elección, no tiene una sola fórmula y menos una fórmula del estilo propuestas radicalizadas más redes, ¿no? Creo que hay que estar muy consciente del momento político que vive la Argentina, que es un momento político para la oposición muy, muy difícil, ¿no? No se puede importar ningún ejemplo. Creo que hay que ser muy reflexivo de la singularidad del proceso político en la Argentina, de la especificidad del proceso político en la Argentina. A ver, si querés, podemos hablar Mandani para hablar de Argentina, ¿no? Porque yo de la política norteamericana para hablar así no puedo, pero sí puedo ver la recepción de Mandani. Y lo que veo en la recepción de Mandani para hablar de nosotros es precisamente esto que estás diciendo vos, cierta simplificación de buscar un recetario. Y bueno, obviamente eso me parece que es una simplificación y como toda simplificación necesita abrirse, necesita pensarse. Sí me parece que está bueno mirar qué fue lo que sucedió ahí, porque también hay un proceso de renovación del cual Mandani es resultado dentro de los demócratas y un proceso de renovación que fue muy conflictivo. No es que se resolvió en un congreso del partido, votar en una elección interna. Eh, Es Mandani interesante esto. Mandani es el emergente, es producto de esa disputa que viene de los demócratas desde hace tiempo Ajá. y que para muchos esa disputa interna de los demócratas hizo también perder contra Trump, un Trump que venía derrotado luego de la pandemia, etcétera, y de darle vida de nuevo. Entonces, sí, me parece que como espejo puede servir para pensar, pero para pensar el proceso local. Eh, Mandani, por lo que leí y lo que dicen, también fue respaldado por agrupaciones que tienen un trabajo territorial en la ciudad de Nueva York de hace muchos años, que no son para nada emergentes ni nuevas, sino que están instaladas y construidas a nivel vecinal desde hace por lo menos 20 años, y que él aceptó las exigencias que ellos le pusieron para que sea su candidato, y entre una de ellas estaba esto que vos dijiste antes del timbreo, que en realidad no es timbreo, sino es que el tipo conozca a la gente que quiere que lo vote. Claro. ¿No? Y eso en Mandani se veía mucho, se veía en las redes, se veía en todos lados. Él conocía a la gente que quería que lo vote. El clip más viral de la campaña de Sí, Mandani es donde Mandani se sube a una bici y una señora le grita comunista y él sí, responde, se dice ciclista. sí. ¿No? Y me parece que ahí, en eso, uno ve la campaña de él. ¿Qué hizo? Dijo, voy a los problemas concretos. Bueno, me querés hablar de comunista, no sé qué, yo te quiero hablar de que estoy andando en bici en la ciudad, igual que vos, que vas en bici, y que no se puede. Y que lo que tendríamos que hacer es mejorar esto, cómo funciona, que tampoco le veo nada radicalizado a eso. Claro. Entonces, él tampoco se puso sobre, no fue una vanguardia en ese punto. Por lo que se ven sus propuestas, tampoco son propuestas radicalizadas. Son propuestas que emergen de los problemas que esa gente que él conoció, con la que él conversó, sobre la cual él también hizo, como les digo, un diálogo con estas organizaciones previas, recogió como los problemas más acuciantes. Ujú. Y tampoco lo construyó en un término de demandas, ¿no? Bueno, la gente, las demandas, las tres demandas importantes. Me parece que lo construyó como problemas. Por eso, las propuestas sobre la vivienda. Las propuestas de la vivienda no son en abstracto. A cada una de las propuestas de la vivienda él le ponía narrativa, le hacía un reel con personas que contaban ese problema, ¿no? Él narrando con las palabras que escuchaba, con las que se embebió y hizo un proceso de instalación de su figura en la sociedad y de su programa en la sociedad neoyorquina. No una propuesta radicalizada desde afuera a la cual intentaba traer a los electores, ¿no? Y eso me parece que es algo importante para hacer espejo, para mirar Ujú. y para discutir del proceso de renovación conflictivo, difícil,
que me parece que es lo que tiene que discutir la oposición en la Argentina en este momento. Hola, Yo creo que no, el tema no es radicalización sí, radicalización no, redes sí, redes no. Nicolás, Silvano Pascuso, un gusto conocerte. Gracias. En línea con esto, quería preguntarte lo siguiente, pensando un poco en el futuro, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Sé que en ciencias sociales es difícil hacer predicciones, pero que nos des tu opinión sobre cómo ves el futuro. La elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires le dio un protagonismo importante no solo al gobernador, sino a los jefes comunales. Uh-huh. Y muchos de los jefes comunales del peronismo, 101 sobre un total de 135, ganaron más o menos ampliamente sus distritos. Uh-huh. Y unas semanas después, en muchos de esos distritos, el signo político de esos jefes comunales perdió. Parece esto ir en línea con lo que acababas de decir, pero me gustaría saber tu visión Uh-huh. sobre esa diferencia entre una elección y otra y el peso que lo local, lo territorial y lo social puede tener en una futura estrategia de construcción política, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto del país. Sí, a ver, como vos decís, no hacemos futurología, así todo lo que estoy diciendo te lo digo como ciudadano, te lo digo obviamente mi formación y producto de las reflexiones que tengo con los colegas y la investigación que estoy haciendo, pero me habilito a hacer todas estas eh, opiniones en diálogo con lo que ustedes están planteando. Eh, para mí hay que estudiar y hay que entender qué pasó, la diferencia entre septiembre y octubre. Es impresionante y creo que hay que tomarlo muy en serio el cambio de una elección a otra. Es 1 millón de votos de diferencia entre septiembre y octubre para la Libertad Avanza y, y hay un ausentismo que cambia de bando. En septiembre el ausentismo estuvo del lado de los sectores medios empobrecidos que ven Uh-huh. solamente en Milei una opción y asocian a los representantes de la oposición con lo que para nosotros es una inflación alta, un régimen alto de inflación, pero para ellos es una hiperinflación, que fue lo que sucedió en el último año de gobierno de Frente de Todos. Y si uno lo pone un poco en una serie histórica, esa memoria en las sociedades perdura. Mirás el 89, mirás las elecciones de Menem en los años siguientes, Menem bajando la inflación, consiguiendo destruir el empleo, Sí. destruir el consumo, pero con ese crédito, donde que su oposición era todavía asociada al caos y asociada al momento de la hiperinflación. Uh-huh. Mirás el 2001, 2002, 2003, lo mismo sucede con Néstor Kirchner, ¿no? Salimos del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Para un sector importante de la población, Milei también tiene ese crédito y la oposición tiene ese lastre. Esa memoria no es tan corta, esa memoria es larga y como la oposición no se renovó, sigue siendo la cara de esa experiencia. Si vos mirabas la lista de octubre, había muchos, las figuras, muchas venían de la experiencia del gobierno de Alberto Fernández. Funcionarios, exfuncionarios, Sí, todos. 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 Muchos por no decir todos. Sí, sí. Entonces, yo entiendo que no se explica solamente por una situación de candidaturas, para nada, no estoy diciendo eso. Pongo el foco ahí vinculándolo no con las candidaturas, sino con lo que representaban para ese sector de la población Claro. que en septiembre dijo, ok, tengo críticas a mi ley, tengo críticas a la circunstancia que no, el ajuste no era un fin en sí mismo, el ajuste era un medio para llegar a algo que no está Uh-huh. llegando y esto me genera dudas. Aparece toda una discusión que tiene que ver con en qué se está usando el esfuerzo que surge del ajuste y la discusión de la corrupción, el caso del 3%, el caso de la vinculación de
de Landis, Españolo y Karina Milei, todo eso en esa coyuntura hizo mucho ruido para ese votante. Y entonces el ausentismo en septiembre estuvo de ese lado, ¿no? Ahora, en octubre claramente el ausentismo estuvo del lado de los sectores populares y la participación fue la más baja desde el retorno de la democracia, en una tendencia que cada vez viene siendo más baja. Nosotros con Pablo Semán escribimos una nota de análisis ahora después de las elecciones y decíamos que todos los votantes tienen los dilemas del ausentismo. Nosotros trabajamos mucho haciendo entrevistas y grupos de conversación con no votantes. Y los dilemas de los no votantes estaban en los grupos de los votantes. Y esos dilemas son un poco los que estamos conversando. Bueno, una toma de postura cada vez más crítica con la gestión de Milei, sobre todo con el ajuste, porque nadie niega el ajuste. En ninguna de las entrevistas a los grupos, toda la investigación que venimos haciendo estos meses, no encontramos a nadie que dijera, no, a mí me está yendo mejor. O el ajuste no está sucediendo, en realidad la economía viene creciendo, o un poco lo que circula en los medios, hay una distancia del discurso oficial, ¿no? Incluso de la inflación está bajando. Ningún grupo, nadie te dice la inflación está bajando. Todo está más caro. Esa es la sensación compartida. Ajá. Ahora, de esa toma de distancia del discurso oficial y esas críticas no se traducen, y no se tradujeron, y está claro, en un voto a una posición que no se renovó y que sigue representando para ellos la experiencia caótica, hiperinflacionaria de la salida de la pandemia. De la pandemia y de la salida de la pandemia. Pero Nicolás, ¿cuál es la diferencia? Por un lado, entiendo esto que estás planteando y que es muy interesante, pero evidentemente algo opera entre el que no va a votar y el que va a votar. Te diría que tengo bastante claro por qué va a votar el que vota al peronismo o como sea, que se llame ahora, ¿no? Eso tengo bastante claro. Puede ser para que no esté Milei, porque confía en que dentro de todos está mejor con el peronismo, o vota por una cuestión más más histórica. Yo siempre voté peronismo. Vimos, hacerte un paréntesis ahí. Dale. Lo que nosotros vimos es que nació un antimileísmo. De septiembre a octubre había mucha justificación en el voto que era, son invotables, pero Milei es peor, ¿no? Me corto la mano antes de votar a Milei. Entonces, no sé si terminamos de entender por qué algunos votan el peronismo también. Bien. Ahí hay un voto, o sea, hay más antimileísmo en la sociedad que lo que la oposición pudo capitalizar políticamente. Sin dudas. Mucho más. Sin dudas. Y eso es el cambio entre septiembre y octubre, y por eso te digo que el ausentismo cambió de bando. En octubre hay un ausentismo muy grande que si vos mirás los datos y los cruzás, tiene que ver con la gente que en septiembre fue a votar a su intendente, como recién decían antes, y que en octubre no fue. Sí, yo sabés, Nicolás, yo sabés que tengo la sensación creciente, porque tengo contacto con los territorios en la provincia de Buenos Aires, y yo tengo la sensación creciente de que hay mucho votante del nodo peronista, digamos, nacional y popular, que y no nacional y popular también, que eligió a los intendentes porque hicieron una buena gestión. Incluso fue el voto de los intendentes fue bastante transversal en algunos distritos, si no nos explica que hayan sacado 60%, y que después, cuando la elección cambia y hay que elegir otra cosa, mucha gente o se ausenta o vota al gobierno. Entonces, eso explicaría en principio que en 101 de los 135 distritos de la provincia el peronismo haya ganado, y en esos mismos distritos a las semanas pierde. Sí, totalmente. Ahí también me parece que lo que hay que ver es, vota al intendente, vota a alguien que está resolviendo problemas cotidianos. Me parece que ahí lo que conversamos antes... Lo que decías de Mandani, ¿no? Lo que decías de Mandani. Yo creo que ahí, o sea, me parece que también sucede que el intendente conoce a la gente que quiere que lo vote.
y habla y se conecta y no disocia, no es un discurso disociado de esa realidad. ¿Por qué? Porque recupera los términos, las palabras, los problemas que se viven en ese territorio. En cambio, a nivel nacional, las opciones, incluso Milei, por eso les digo que hay una toma de distancia del discurso oficial, están disociados de esas realidades. A veces, por ejemplo, la campaña del 2023 de Milei es impecable en ese sentido. Conecta con todos los problemas que las otras fuerzas políticas no hablaban y lo hace en los términos de los votantes, ¿no? El problema de la dolarización, que todos sabemos que era técnicamente imposible, que se la pasaron todos los economistas diciendo que era técnicamente inviable, no se trataba de una cuestión técnica. Se trataba de darle respuestas a una demanda de certidumbre, a una demanda de cierta estabilidad, de una solución a un tema que era la inflación. Entonces, los efectos erosionantes de la incertidumbre que genera la inflación todos los días, a nivel de mi vida cotidiana, alguien hablaba de eso y me daba una respuesta. Me gustaba, no me gustaba, pero políticamente era muy viable, ¿no? Sí, y El además se tema del hacía Estado, cargo de que realmente era un problema, no como el peronismo, exactamente. que todo el tiempo estaba diciendo que, pero los salarios están por encima, pero lo que pasa es que Y Ucrania, la sequía, era un delirio. El peronismo es la Armada Brancaleón en este momento. sí, hasta incluso cuando no se quería negar el problema, cuando se lo trataba de Claro, darle entidad, sí, se lo trataba como una cuestión técnica. No, sí. bueno, porque si miras la inflación núcleo o no sé qué, mientras Milei Es performaba esto, multicausal, ¿te acordás de él? Es la multicausal. multicausalidad, exactamente, ¿no? Exactamente. Y mientras Milei performaba el enojo, Claro. la sensación de hartazgo de querer salir de esa situación. Y lo mismo le decía para el Estado, ¿no? Para que a nosotros nos causa tanta sorpresa que el discurso tan radical como el de Milei en relación con que el Estado es una organización criminal, que el Estado no debería existir, que el mercado es el organizador social más eficiente de todos, etcétera, ¿no? Que él es el topo que como presidente va a destruir el Estado desde adentro. Bueno, uno podría decir quién va a apoyar eso, pero en realidad eso se decodificó como una preocupación por la eficiencia del Estado, por la arbitrariedad, para evitar las arbitrariedades del Estado, y si no, armar uno nuevo o que se rompa, ¿no? Vieron que muchas veces en las encuestas surgía y surge que entre incluso votantes de Milei, los temas que más preocupan y lo que más se pide es un Estado mejor y más eficiente. Mejor educación, mejor en la calidad del transporte, mejor en la atención de la salud, los hospitales, mejor seguridad. Entonces, se lo leía como, bueno, ¿cómo puede ser? Estos votantes no entienden nada, quieren más Estado y votan a Milei que promete destruirlo. No, se jerarquiza y me parece que se tomó a Milei como un vector de esa crítica, por eso les decía que Milei conectó con eso, porque habló del Estado como un problema. Quizás por eso, Nicolás, es donde Bien, a nivel local, a nivel municipal, donde cualquier mejora es muy tangible y muy visible, exactamente. probablemente esa demanda haya Se canaliza. sido, haya estado en línea con buenas gestiones locales y municipales, que mostraron eso, ¿no? Mejoras en la salud, mejoras en el transporte. Sí, buenas o mediocres, pero que hablan de esos temas y los intentan abordar, y si no, te prometen que los van a seguir abordando. Es decir, no disocian, no parece que están hablando de otra realidad. Porque esto realmente cuando nosotros en los grupos de conversación, en las entrevistas, cuando hablamos con los votantes en el periodo previo a septiembre y antes de octubre, nos aparecía mucho esta idea de eh, que están hablando de otra cosa que no sé de qué Sí, se sí, trata, sí, sí. ¿no? La figura del político como la alteridad total. Nosotros preguntábamos, bueno, ¿qué es un político para ustedes? Es el tipo que nunca te vas a cruzar en la calle, ¿no? Es el tipo que mientras a todos nos va mal, le va bien. Tercera cuestión, les decía, Milei conectó con lo de la crítica a la inflación y bueno, la propuesta de dolarización, la crítica al Estado y la cuestión de un Estado más eficiente y menos arbitrario, que rompa con los privilegios, y esta que estamos hablando ahora, que en definitiva es el tema de la casta. Ahí también hay una demanda que es, bueno, a ver, ¿podés representarme a mí? ¿Podés representar los problemas que yo tengo cotidianamente?
¿podés hablar más o menos el mismo lenguaje que yo? Sí, sí. O sos el tipo que nunca me voy a cruzar en la calle. Ujú. Nicolás, nos repasamos, es un caos esto, el programa, no sé cómo vamos a seguir, Silvano, pero nos engancha mucho siempre charlar así. Te agradecemos muchísimo por el tiempo, ojalá que podamos hablar en alguna otra oportunidad y seguir en esta línea, porque creo que uno de los grandes desafíos es poder pensar en serio lo que está pasando, y vos y otros tantos lo están haciendo. Así que gracias, Nicolás, y gracias por el tiempo, y bueno, nos veremos en algún momento. Bueno, un gusto conocerlos a los dos, muy buena la charla. Lo mismo digo, cuando quieran, estamos a disposición para seguirla. Les mando un saludo grande.